Muy buenas, les saludamos desde la Unión Europea. Estamos transmitiendo en directo y luego en el programa diferido, en el piloto automático de Livestream. Esta foto que vamos a compartir ahora con ustedes es la foto del señor Fareed Zakaria. Es un determinador de medios de comunicación en Estados Unidos. Él es el director de la edición internacional de una revista importantísima, semanal, y además cuenta con un programa de televisión propio en los Estados Unidos. Les saluda Fabián Espagnoli. No te hace falta ir buscando miles y miles de páginas a través de la web, o también blogs o medios de comunicación. Nosotros aquí te ofrecemos una temperatura de informaciones, actualidad y temas de comunicación centrales, mundiales. Desde Europa, análisis en nuestro propio idioma, con la voz latinoamericana, el punto de vista latinoamericano en la sede de los acontecimientos, donde circula muchísima información. Aquí estamos presentes nosotros con nuestro punto de vista y nuestras experiencias propias de latinoamericanos. Y ahora vamos a tratar el caso de este director de una revista importantísima de Estados Unidos, en el rubro libros y también personajes. Este señor es un personaje de la gran mass media internacional, es un generador de informaciones, la crisis de informaciones también, y no sabemos hasta qué punto estas grandes corporaciones les interese la gente. Este señor, en su libro, que curiosamente lo publica en Francia, lo presenta en Francia, el título del libro es El mundo después de Estados Unidos, dice que no es un libro sobre el declive de los Estados Unidos, sino sobre la emergencia del resto del mundo. Ya vemos aquí una defensa a ultranza de Estados Unidos. No es que cae Estados Unidos, sino que los demás están mal. El título ya presta a curiosidad. El mundo después de Estados Unidos, como si fuera la caída de Estados Unidos, no, pero dice que los demás van a caer. Entrevistado por el canal Euronews, un consorcio de canales estatales en Europa, dice este señor que cada vez más países emergentes se desarrollan económica y políticamente. China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, Indonesia, Turquía, Argentina y Chile, da por ejemplo, Chile. Ese grupo, dice, sostiene, es mucho más numeroso de lo que se cree. Afirma que el poder mundial está cambiando en el mundo y eso amenaza a Estados Unidos y al oeste, porque durante 400 años hemos vivido una hegemonía de Occidente. Aquí corresponde nuestro primer análisis europeo. ¿Qué salarios en valor internacional tienen estos nuevos países emergentes? Digo a nivel internacional. ¿Puede un obrero chino, un obrero de Brasil o de Argentina tomarse un avión, 10 días ir a Londres a ver a Madonna? ¿Puede pagar en cuotas? ¿Qué valor internacional tiene su salario? Además, ¿cuáles son las nuevas situaciones sociales, culturales de los países emergentes? ¿Cómo es el modelo de vida? ¿Hay redistribución del crecimiento o una centralización de la riqueza en los países emergentes? ¿O también crecen la pobreza y los barrios pobres? Las favelas, bidonville, barracas, villas de emergencia. ¿Qué modelo guía a los países emergentes? ¿Hay grandes yachts, grandes barcos y el que no tiene nada no tiene nada? Esto nos reflejan desde la Argentina, desde Buenos Aires, que hay una gran diferencia entre la brecha de los muy ricos y los muy pobres. Y el sentido judicial, médico, sanitario, los derechos individuales, ¿cómo son en los países emergentes? Este análisis europeo es el primero que realizamos frente a las opiniones de Zakaria. Luego Zakaria pregunta, entrevistado por Euronews, ¿dónde está la mayor refinería del mundo? Responde, en la India. También dice cuál es el edificio más alto del mundo, Dubái. Dice cuál es el hombre más rico del mundo, ¿dónde está? En México, dice. ¿Y cuál es el mayor casino del mundo? Dice, en Macao, en China. El análisis europeo, nuestro análisis, es el siguiente. ¿Qué modelos de vida? El edificio más alto, el casino más grande del mundo, faltaba agregar cuál es el prostíbulo más grande del mundo, que precisamente no está en Europa. Zakaria habla de una nueva realidad. Nuestro análisis europeo es, ¿estamos en serio ante una nueva realidad internacional?
¿Las dirigencias y los jefes mundiales cambiaron realmente? Dice Zakaria, el director de esta revista internacional mensual, que si miramos los porcentajes de Producto Bruto Interno Global dentro de 20 años, Estados Unidos mantendrá su posición, quedará igual. Recordemos el título que decía, el mundo después de Estados Unidos. Sin embargo, él dice que Estados Unidos quedará, entonces no hay ningún después de Estados Unidos, sigue Estados Unidos. Sostiene asimismo que Asia ascenderá y Europa declinará, y si Europa declinará es porque no será capaz de afrontar el desafío mundial del sistema, del nuevo sistema, que consiste en la gran competencia y energía nueva de los países emergentes. Europa deberá acometer dolorosas reformas estructurales. Eso todo el mundo lo entiende, no hay secreto. Sin embargo, dice, lo que se necesita es verdadera valentía política para llevar a cabo esos cambios. Qué interesante, en el siguiente análisis europeo que realizamos, la palabra cambios. Cambios. Está bien. Pero la palabra cambio en sí misma es una palabra positiva, es cambiar hacia bien o cambiar hacia peor. Europa debe cambiar, seguramente. Todas las sociedades deben cambiar, pero ¿hacia dónde debe cambiar Europa? ¿Hacia menos? ¿Europa debe cambiar para nivelarse como los salarios chinos o los salarios argentinos? Las conquistas sociales también hay que cambiarlas. Las conquistas políticas, los sistemas democráticos, los sistemas parlamentarios europeos, las votaciones, las formas de estudio, la educación pública y gratuita. ¿También hay que cambiarla? ¿Hay que cambiar el modelo de vida decadente, según él? Porque el mayor casino no está en Europa, sino está en otro lugar. ¿Qué modelo de vida debemos tomar entonces en Europa? ¿El modelo de la India? ¿El modelo de China? Se plantean contradicciones interesantes. Por supuesto, si uno está en la casta mediática, no como live stream que tenemos amigos en todo el mundo, sino que se manejan millones de telespectadores, millones de lectores a través de sistemas muy importantes de comunicación, bueno, es cómodo. Si uno es el rey, es fácil decir todo esto. Agrega Zakaria que Europa tiene 400 millones de personas en 27 países y no logra actuar con una sola voz en política exterior. Bueno, acá un inciso. Europa logró la unión exterior de 27 países. Son 27 países con sus relaciones exteriores, allí donde había guerra, allí donde había muerte, allí donde había agentes secretos, policías diversas, fronteras físicas. Uno pasaba de Francia a Italia con un control físico. Bueno, no hay fronteras, hay una única moneda. Y esto fue la política exterior de los países europeos. Claro, él habla de una política exterior de Europa hacia el mundo. Pero vamos a seguir analizando. No es capaz, dice Europa, de proyectar poder en materia de defensa. Ahí viene el tema militar. Es una falacia, dice, pensar que se puede tener impacto mundial, que se puede ser un actor global si se carece de un complemento de poder. Habla de un complemento de poder militar, de fuerza militar. Europa debe poder proyectar su poder militar, sostiene, entrevistado por Euronews, y no es posible que Estados Unidos haga todo el trabajo, mientras ustedes, los europeos, solo se dedican al noble trabajo de pagar las escuelas. Bueno, acá verdaderamente cabe otro análisis muy profundo europeo. Aquí Zakaria se zafó de control. Primero, Europa tiene varios millones más que 400 millones de habitantes. Y logró, como acabamos de decir, la unión de estos 500 millones de habitantes. Y el mundo, todo el mundo debe congraciarse con que por lo menos exista una organización política internacional que no prioriza las armas, sino que prioriza la educación. Quizás con una defensa diversa, no es la misma la postura de Inglaterra que la postura de Zapatero o la postura de Merkel con la postura de Grecia. Pero si un observador norteamericano dice que Europa se preocupa noblemente a sus escuelas, en buena hora, decimos en este análisis europeo. Y sería bueno que tantos países que dedican, por ejemplo, el contrato que acaba de realizar Brasil de 10.000 millones de dólares en compra de armamentos con Francia, sería bueno, aparte que está haciendo sin dudas logros el presidente Lula de Brasil, que quizás esos 10.000 millones de dólares se dedicaran directamente y exclusivamente a lo social y no a lo militar. Pero bueno, es una industria también. Y ahí viene un tema para ser ampliado.
También lo que también le queríamos decir es que les invitamos a analizar la entrevista al director de la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, con sede en Roma. Estuvimos ahí hace pocas semanas, quien compara las cifras que se derrochan en el mundo en armamento mundial para matar, con la diferencia del dinero, la pequeña cifra en comparación que haría falta para que toda la gente en el planeta pudiera comer, sin mayor contaminación y sin alimentos genéticamente modificados, simplemente usando lo que hay. Desde Europa, con análisis europeos, entonces, les habló Fabián Espagnoli. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo desde el viejo continente. Que tengan muy buenas horas.